¿Esto funciona? Funciona, muy bien. Voy a empezar con una pregunta que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. Pero algo tiene que ver, por supuesto. No es específicamente del tema. Hoy vamos a estudiar y a estudiar un libro de la Biblia rápidamente, ¿verdad? No vamos a estudiar en profundidad como estudiamos Judas, por ejemplo, que nos llevó como un año. Si no, no nos darían las clases. Eso cuando hacemos un estudio en profundidad, versículo por versículo, contexto, etc. La idea hoy es leer, entender un poco sobre un libro de la Biblia y repasar algunas lecciones que sacamos de ello en función de algunos versículos clave que tiene. ¿Sí? Pero, mientras preparaba este libro, me preguntaba, porque me pasa a mí mismo, y me preguntaba, pensando en todos nosotros, ¿cuánto realmente entendemos la Biblia? ¿Sí? ¿Cuánto entendemos realmente el mensaje de la Biblia, la historia de la Biblia? Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta. Los que la sepan me levantan la mano bajito, no se jacten demasiado, porque es una pregunta que debería ser relativamente fácil, pero estoy seguro que la mayoría no lo sabe o no lo debería, o no lo sabe. No necesariamente no lo debería saber, pero creo que no lo sabe. Así que no, tampoco se preocupen demasiado los que no lo saben, pero en parte sí. ¿Cuál es la relación entre Abraham y José? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Abraham? Algunos quizás recuerdan la historia de que fue a sacrificar a su hijo y Dios le dijo, ¿no? Algunos conocen más, menos, Abraham. Y después conocemos la historia de José, por otro lado. ¿Sí? Que lo venden sus hermanos, el de la túnica de colores, el que huye de Potifar, de la esposa de Potifar, cuando es tentado por ella. ¿No? Conocemos, pero ¿hay una relación entre ellos? El que sepa no lo diga. No lo diga. Me gustaría ver las manitos de todos porque veo que hay algunos que me lo quieren decir y se aguantan, pero temo, y porque les confieso que a mí en parte me pasa, que muchas veces tenemos y conocemos un montón de historias de la Biblia, pero totalmente desconectadas entre ellas. ¿Sí? Quizás algunos porque desde chico tuvieron, por más que cómo fue la vida, tuvieron algo de escuelita dominical o escucharon algunas de estas historias y se quedaron con estos aprendizajes y conocen historias separadas, ¿no? Moisés, Abraham, José, bla, 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 bla. Todo historias separadas, pero después conectarlas en una historia común es como difícil. El Antiguo Testamento parece una cosa, una nube ahí que no se entiende bien por dónde va. Y como tampoco la Biblia no es una historia cronológica o no está detallada de manera cronológica, como que nos perdemos un poco en las vueltas de la historia. Para los que no saben, Abraham era el bisabuelo de José. Cuando se presenta a José no dice que era bisabuelo, era bisnieto de Abraham, ¿no? Pero si empezamos a leer Génesis, vemos que Abraham tuvo, ¿quién es el hijo de la promesa? Isaac. Claro, vemos a ese Isaac que va a ser ofrecido a sacrificio, que es un niño, pero también es ese hombre grande que tiene a los dos hijos, Jacob y Esaú. ¿Sí? Vamos a repasar un poco esto. Pues ahora lo vamos a ver en detalle. Pero, bueno, Jacob, para terminar esto nomás. Isaac tiene a Jacob y Esaú. Jacob es el que nosotros vemos en la historia de José, que se llama ¿cómo? Israel. ¿Sí? ¿Y tiene cuántos hijos? 12 hijos. Entre ellos José. El que es vendido por los hermanos y el que se va. Si uno ve la historia, mira, es el bisnieto de Abraham. Pero quizás muchos no lo conectan tan fácilmente. Y eso quizás es más fácil porque está conectado en Génesis. Si uno lee Génesis seguido, va a ir viendo que la historia continúa de esa manera. Pero después ya nos empezamos a perder, quizás algunos más, ¿no? En toda la historia del Antiguo Testamento. Y les digo esto porque muchas veces a mí me pasa, y lo siento o a la hora de compartir, es que hablamos de cosas y damos por sentados un montón de realidades que no todos tenemos claro de la Biblia. ¿Sí? Hablamos del pueblo de Israel y a veces me pasa con los gurises más chicos, con los adolescentes, pero también pienso que en los adultos pasa seguramente lo mismo.
Decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver el pueblo de Israel? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Moisés con todo esto? Y después la historia de Jesús. Y como que entendemos un montón de charlas y mensajes en relación a la Biblia y a lo que Dios nos quiere decir a nosotros, pero no entendemos cómo todas esas historias de la Biblia se entrelazan entre sí. Por eso, y lo decimos siempre, que a la hora de entender la Biblia y de poder, si vamos a estudiar un libro, tenemos que entender primero qué cosa, ante todas las cosas. El contexto, ¿sí? Pero el contexto general más grande de todos, ¿cuál es? La Biblia. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? Y esto es fundamental. Y por eso hoy vemos lo que vemos, el desastre que vemos. ¿Sí? Tanto las herejías por un lado, como la poca firmeza de parte nuestra de decir esto es así o no es así, porque no estamos cimentados en la Biblia. Porque lamentablemente desconocemos muchísimo de la Biblia. Somos los que tenemos la verdad, porque realmente Cristo es la verdad y lo podemos ver por donde lo miremos, histórica, científica, arqueológicamente, por donde miremos podemos decir que realmente tenemos la verdad, pero somos lamentablemente la religión, por decirlo de una manera, que menos conoce y estudia la verdad. Uno va al Islam y aunque no tienen la verdad, aunque están totalmente equivocados y se lo podemos mostrar fácilmente, hay los más extremos, con 12 años se saben de memoria el Islam. El Corán. El Corán. Y nosotros, y no digo para que nosotros sepamos de memoria, pero realmente, y esto lo noto y lo digo por mí mismo primero, pero es una realidad que vemos todo, es que necesitamos conocer más de las Escrituras, necesitamos estudiar más. Y nos justificamos de millón de maneras, pero hoy no tenemos ningún tipo de justificativa para no estudiar la Biblia y conocerla, de verdad. Tenemos de todo, pero absolutamente de todo. Y gracias a Dios por los hermanos y los ministerios alrededor del mundo, gente que dedica y desgasta su tiempo para enseñarnos y para dar materiales y recursos para enseñarnos. Hoy tenemos dibujitos animados que nos resumen el libro en 2 minutos. Hoy tenemos desde lo más simple y sencillo para entender un libro, si queremos sentarnos a leer, hasta materiales que podemos encontrar súper profundos de hermanos que han dedicado su vida para estudiar en profundidad ciertos libros. Tenemos abundancia de información y material, pero lo que falta es realmente pasión por la palabra. Gana realmente de agradar a Dios y escuchar y entender su palabra. Hoy el que no le gusta leerlo puede escuchar y puede escuchar todas estas cosas. O sea, no hay manera. Lo que falta es realmente despertarnos de nuestra apatía espiritual. A todos. Porque hay un mar para conocer y para descubrir y para estudiar. Si les dijera a cada uno de nosotros, y todos lo decimos y lo pensamos muchas veces, cómo quisiera que Dios me hablara. Cómo quisiera volver a esas épocas de que uno ve a veces en la Biblia que Dios habla tan claramente y marca tan claro el camino. Y es el mismo que nos habla a través de su palabra. O sea, si entendemos realmente que acá Dios está hablándonos a cada uno de nosotros por medio de ella, realmente la estudiaríamos y la valoraríamos como ella es. ¿Sí? Es fundamental poder volver a ella y estudiarla. Y quiera Dios que despierte a nosotros, en todos nosotros, estas ganas de realmente entender la Biblia y su mensaje. Y entender cada libro y entender por qué se presenta cada cosa y no sacar versículos de contexto y no generar teologías y doctrinas fuera de contexto y entender por qué nosotros decimos que esto es la verdad y por qué esto no es. Cuando estamos cimentados en la palabra de Dios, es lo que dice Oseas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es lo que necesitamos, conocer más a Dios y conocer a Dios en profundidad y buscarle más. Y cada uno en lo que puede y en lo que tiene, realmente dedicarse a conocer más a Dios a través de un tiempo de comunión con Él, en oración, pero también dedicando tiempo a saber lo que Él nos enseña y lo que nos dice. Vamos al mensaje general de la Biblia, ¿sí? Para entender el mensaje puntual de un libro, ¿no? Porque no podemos nunca perdernos el foco de esto. Si perdemos el por qué Dios escribe la Biblia, por qué tenemos la Biblia nosotros, cuál es el mensaje que dice la Biblia, perfectamente vamos a sacar muchas cosas fuera de su contexto. Y por eso hay tanta apostasía y herejía. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? A ver, alguien que lo pueda decir resumidamente. No. Cualquiera, alguien, o sea, frases, dale, díganme. Así. El mensaje de salvación, la salvación del hombre. ¿Sí? Podemos, y ahí justo ayer me puse
y busqué, justo leí un artículo que me encantó de un hombre que le pidió a varios teólogos resumir en una frase el mensaje de la Biblia. Y hay 200 frases diferentes que enfocan en un punto o en otro, ¿sí? Podemos verlo desde la manera de decir, bueno, es ese mensaje de la gloria de Dios, quizás, ¿no? Es Dios el que crea el universo, es Dios el que crea todo, y vemos al Dios creador en Génesis, y es el Dios que lo gobierna todo siempre y controla su pueblo y maneja todas las situaciones, no se le escapa nada, y es el que gobierna por siempre, y lo vemos en Apocalipsis, ¿sí? Perfectamente lo podemos ver así, pero sin duda es el plan, es el mensaje para nosotros de salvación de Cristo, de Dios para el hombre. Vemos a Dios en Génesis, y esto tenemos que entenderlo, y toda la historia para poder entender. A veces creo que nos perdemos un poco en esta historia. Dios crea el mundo, Génesis, ¿sí? Crea el mundo y crea el hombre a su imagen y semejanza, y le da todo para vivir plenamente. Él mismo habitando y estando en la presencia con ellos. Pero le da libertad para elegir, para vivir por siempre disfrutando de la plenitud de su gloria, o también definir y establecer su propio bien y mal, comiendo del árbol, y es engañado por la serpiente, y ahí el hombre cae y ahí empieza la historia, que para Dios, o sea, porque algunos quizás se imaginan de que, bueno, el hombre erró, ahora hay que rediseñar el plan, ¿no? Ahora hay que, a ver qué hacemos, dijo Dios, y bueno, ahí se le ocurrió enviar a Cristo, ¿no? ¿No es así? Amén. Dice la palabra que estaba todo fijado de antemano, antes de la fundación del mundo. Dios ya había estipulado su plan. ¿Por qué lo hizo y cómo hizo cada cosa? No lo sabemos, hermanos. Y quizás nunca lo sabremos o un día ni necesitaremos preguntarnos cuando realmente contemplemos la gloria de Dios en su plenitud. Pero lo que sabemos es que el hombre peca y empieza, pero ahí Génesis 3:15, ¿se acuerdan que dice? Dios da su promesa también. ¿De qué? ¿Qué dice Génesis 3:15? ¿Y qué va a hacer con la serpiente? Le va a aplastar la cabeza. De que ahí ya se nos presenta a Cristo desde el primer momento. Y es hermoso poder ver en todo el Antiguo Testamento cómo Cristo está reflejado. Está reflejado en Génesis, tanto en este pasaje como en cada personaje que ustedes conocen casi de la Biblia, está de una u otra manera reflejado Cristo. En Moisés, en Abraham, en José, en David. Es hermoso poder estudiar eso porque hay que entender que el mensaje completo de la Biblia en sí es Cristo. Y vemos cómo Dios forma el pueblo por medio de que Cristo iba a venir. ¿Por qué vemos la historia del pueblo de Israel? Porque es por medio de ese pueblo que Dios iba a levantar al Mesías, al Salvador del mundo. ¿Sí? Y vemos lo que pasa con el diluvio. Vamos a verlo. Bueno, ahora les muestro. Vemos, ahora les vamos a ir en detalle en todo lo que pasa, pero vemos el plan de salvación a través del pueblo de Dios. Y vemos toda la historia del pueblo de Dios y de Israel y sus vicisitudes y vueltas y idas y venidas, que ahora vamos a estudiar un poquito más en profundidad, hasta que llegamos, termina el Antiguo Testamento, ¿en qué libro? En el Antiguo Testamento. En Malaquías, ¿sí? El último profeta que vemos en el Antiguo Testamento. Más o menos en el año 400 a.C. Y luego se habla de los 400 años de silencio que no tenemos registros en la Biblia. Pasan un montón de cosas así. Por ejemplo, si uno ve la historia de Israel, pasa de ser gobernado por los persas, después aparece el imperio de Alejandro Magno, y luego es gobernado por el imperio romano. ¿Sí? Y por eso cuando entramos a la historia a los evangelios, vemos que ¿quién está gobernando Israel? El imperio romano. Bien. Y ahí se levanta Juan el Bautista. Vemos la historia en los evangelios, tanto de Juan el Bautista, que empieza a marcar el camino de la venida de Cristo y empieza a marcar de que él realmente era el Cristo. Vemos el nacimiento de los dos y vemos a Cristo y su vida y su muerte y su resurrección, por medio de la cual tenemos paz con Dios. El cumplimiento de la promesa desde el principio se cumple en Cristo. Es Cristo el que había sido revelado en todo el pueblo
en que había sido revelado en todo el Antiguo Testamento, es Cristo el que cumple todo. Es Cristo justamente la promesa de salvación. Es Cristo, es el enviado por Dios para la salvación del mundo, para redimirnos, para volvernos a unir a la presencia de Dios que había sido rota por el pecado desde Adán y Eva. ¿Me siguen? Ese es el mensaje de la Biblia. Y lo que vemos luego, ¿qué es? La historia de aquellos que siguieron a Cristo. La historia de la iglesia. ¿Sí? Jesús encomienda su misión a sus discípulos de que vayan y hagan discípulos por todas partes. Y vemos esa misión cumplida en el resto del Nuevo Testamento. Hasta que llegamos a Apocalipsis, un libro profético que nos muestra la victoria por siempre. Y lo que va a ocurrir en los eventos futuros y la victoria por siempre de Dios, por siempre, que hará una nueva tierra y un nuevo cielo, donde todos aquellos que por medio de Cristo han vuelto a la paz con Dios, han vuelto a la presencia de Dios por medio de Cristo, no por nosotros, sino por su gracia, volveremos a disfrutar con Él de una tierra nueva y un cielo nuevo. Ese es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es el plan redentor de Dios al hombre. Podemos, como les decía, verlo de diferentes maneras. Pero en definitiva es eso. Si salimos de esa idea, perfectamente podemos estudiar cualquier cosa y sacarla de contexto. Podemos perfectamente atribuir de que Dios quiere bendecirnos y tener una vida felices, cuando eso no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia, ¿cuál es? Que nosotros nos rindamos al único Dios verdadero, del cual hemos huido y del cual toda la humanidad tiende siempre, una y otra vez, a alejarse de Él. ¿Sí? Es fundamental entender el mensaje general de la Biblia. Pero vamos al Antiguo Testamento, porque el libro que vamos a estudiar hoy está en el Antiguo Testamento. Y hago este repaso porque espero y creo que a muchos les puede ayudar a ver estas cosas, que a veces están medias difusas, como les decía, entre las diferentes historias de la Biblia. Empezamos en Génesis con la creación del mundo, ¿sí? Creación, Adán y Eva, Dios crea al hombre, a la mujer, ¿se acuerdan de todas estas cosas? No voy a detallar estas cosas. Vemos el pecado del hombre y luego vemos que Dios, ¿qué pasa? Se inunda la tierra, Dios manda el castigo, pero marca su promesa a través de Noé y su familia. Vemos a Abraham, a este hombre que Dios elige, por medio del cual formaría su pueblo, y lo manda de la tierra de Ur de los Caldeos a que vaya ¿a dónde? A Canaán, ¿sí? Que es lo que después vemos que es la tierra prometida, a la que el pueblo vuelve luego. Pero a Abraham le dice que Dios va a formar su pueblo. El hombre que no podía tener hijos, por medio de él iba a tener una descendencia como de las estrellas. El hijo de Abraham, como veíamos, es Isaac, ¿sí? Isaac tiene a Jacob y Esaú. Jacob, como vemos, tuvo 12 hijos, uno de ellos José. ¿Sí? ¿Se acuerdan de estas historias? Vemos a José. José, ¿a dónde termina yendo? A Egipto. ¿Y cómo termina la historia de José? Trayendo a la familia, porque hubo una hambruna muy grande en la tierra, y primero los hermanos, el padre, y viene después toda la parentela de Jacob a Egipto, porque José era el segundo en Egipto, y José había ayudado a su familia ahí. ¿Sí? Y vienen justamente en busca de comida por la hambruna que había en ese momento. Entonces termina Génesis, donde el pueblo de Israel, hasta ese momento, la descendencia de Abraham, hasta ese momento, ¿dónde estaba? En Egipto. Pero enseguida empieza el libro de Éxodo. ¿Y cómo empieza el libro de Éxodo? ¿De qué? Cambia el rey de Egipto, cambia el faraón. No siempre hubo un solo faraón. ¿No? Cambia y era alguien que no le agradaban mucho a los judíos porque estaban creciendo mucho. Entonces, ¿qué decide? Esclavizarlos, oprimirlos. Y ahí vemos la historia de Moisés. ¿Qué hace también? Manda a matar a todos los varones. Pero justo vemos a este bebé que cae en gracia, Moisés, y lo tiene la hija de Faraón. Y por eso crece de una manera increíble y vemos toda esa historia y vemos que a través de ese hombre, ese judío, ese que después va al desierto y que Dios lo llama en el desierto a través de la zarza ardiente y lo levanta como el que iba a ser el libertador de este pueblo de los judíos que estaban en Egipto y estaban siendo oprimidos. ¿Se van entendiendo las historias? ¿Cómo se conectan entre sí? Ok,
vemos a Moisés que antes. Moisés, ¿qué pasa en un momento? Los libera, cruzan ¿qué? El Mar Rojo y peregrinan por el desierto. Y vemos la historia de Moisés con el pueblo en el desierto. ¿Sí? Pero ¿cuál es la promesa para el pueblo? Que iban a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Pero, bueno, ahí vemos todos estos dilemas que tiene el pueblo y todas las idas y vueltas del pueblo. Pero, ¿a quién levanta? O sea, ¿quién es el sucesor de Moisés? Josué. Y Josué es quien definitivamente termina conquistando la tierra de Canaán. ¿Sí? ¿Siguen? Eso lo pueden leer en el libro de Josué. Luego, cuando vemos que el pueblo se instala en Canaán, en la tierra prometida, vemos el periodo de los jueces, muy bien, que son libertadores que Dios manda en medio de y manda y levanta y el pueblo lo rechaza y vuelve, y hay varios ciclos que tiene el pueblo en el periodo de jueces. El último juez que tiene Israel, ¿quién es? Samuel. Y Samuel es el que, cuando el pueblo pide, ¿qué pide el pueblo? Un rey. Y Samuel levanta a Saúl como, decide que Saúl es el primer rey. ¿Y Saúl qué pasa? Desobedece, peca, es rechazado por Dios. ¿Y a quién se levanta? A David. Bueno, acá está todo unido, no pasa nada. me quemó ahí la presentación. Luego de David, y vemos esta historia, ¿no? De David antes de que todavía Saúl lo perseguía, y vemos estas persecuciones de David. Y luego de David, ¿quién le sigue en el trono? Salomón. ¿Salomón qué hace? Entre otras cosas, construye el templo. Y después de que muere Salomón, ¿me van siguiendo toda la historia? Es importantísimo esto, sobre todo para entender, cuando voy a leer un libro del Antiguo Testamento, bueno, ¿en qué de dónde de toda esta historia está? Para poder entender. Y entender de que todas las historias de la Biblia están conectadas entre sí de una u otra manera. Salomón muere, ¿y quién toma el reino? El hijo, Roboam. Pero ¿qué pasa? ¿Qué vemos? Había algunos que no estaban, liderados por Jeroboam, ¿sí? Que se levantan contra Roboam porque decían que estaban siendo muy oprimidos por el yugo. Y Roboam no sigue el consejo de los ancianos y el reino se divide. ¿Sí? Ese mismo pueblo se divide en dos: el reino del norte y el reino del sur. ¿Sí? Y por eso luego vemos que hay un rey, los reyes del norte eran todos malos, pero bueno, los reyes del norte y los reyes del sur. Lo van a ver, lo ven si leen los libros de Reyes o en Crónicas. ¿Sí? Hasta que en un momento, ¿cómo se le llama al reino del norte? Israel. ¿Y al reino del sur? Judá. Bien. En un momento vemos que uno de los imperios más grandes de esa época, el imperio asirio, conquista el norte. ¿Sí? Ayer ¿vieron de eso? Conquista el norte. Y intenta conquistar el sur, pero no puede. Después Ezequiel les habla si quieren de eso, porque ayer se habló del tema. ¿Sí? Pero es importante poder seguir este hilo. Conquista el reino del norte. Y ahí vemos que el reino del norte, Israel, cae y es gobernado por los asirios. Y de ahí, por ejemplo, ¿quiénes surgen de ahí? Que son importantes para entender el Nuevo Testamento, algunas cosas del Nuevo Testamento. Hay algunos que son oprimidos, que son cautivados del reino del norte y se empiezan a mezclar con los mismos asirios. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Que se empiezan a mezclar y relata la Biblia, que temían a Dios, pero que a su vez
¿Eh? Adoraban a sus ídolos, ¿sí? Hicieron una mezcla rarísima ahí. ¿Esos quiénes son? Los samaritanos. ¿Eh? Ah, perdón, no estaba viendo. Perdón. Me hacían señas allá atrás y yo no entendía qué me querían decir. Los samaritanos. ¿Sí? Vemos el reino. Ok, quédense con esa información. Luego, unos años después, el reino del sur que se mantenía, que había logrado que el imperio asirio no le entrara. Luego, ¿por quién es derrotado y quién conquista el imperio, el sur? El imperio babilónico. ¿Sí? ¿Más o menos se va llevando? Yo sé que esto es un poco engorroso, pero quiero llegar y espero estar siendo claro para entender la historia. Después hay cosas, quizás algunos pueden entender más o menos, pero es bueno poder entender estas cosas que intento resumirlas en algunas diapositivas para después, cuando voy a estudiar, a ver qué quiere decir esto. Y muchas veces podemos escuchar de otros que nos ayudan a entender qué trata esto. Vemos la caída de Israel, luego la caída de Judá, que es lo que les decía, cuando son llevados cautivos por el imperio babilónico, ¿sí? Como el 580 a.C. Y después vemos 3 regresos, que se nos relatan 2 en Esdras y 1 en Nehemías, cuando el imperio babilónico, que había tomado todo el terreno bíblico y toda la tierra de Israel, que se los lleva cautivos, ¿sí? A Babilonia, a los de Judá. Luego vemos que ese imperio babilónico es conquistado ¿por qué imperio? Por los persas. ¿Sí? Y los persas son más inteligentes. Yo creo que lo que nos dice la Biblia es que Dios mueve, por supuesto, el corazón de los reyes de Persa, pero lo que planteaban los persas es que en vez de tenerlos cautivados en mi tierra, en Babilonia, como hacían los babilónicos, ¿no? Llevarlos cautivos a sus tierras, oprimidos, que era más posible que se levantara una insurrección, una rebelión, porque la gente estaba cautiva en otra tierra. ¿Qué dicen los persas? Vamos a dejarlos que vayan a sus tierras y rindan sus cultos y hagan sus vidas. Así nosotros podemos mantener, como imperio, estratégicamente, políticamente hablando, ellos lo hacían de esa manera. Mantengámoslos, que vuelvan a Israel, que vuelvan a hacer sus vidas. Nosotros seguimos gobernando, así evitamos que haya alguna insurrección o rebelión contra nuestro imperio. Pero es Dios moviendo el corazón de los reyes de Persa para, como lo habían profetizado los profetas antes, llevan. Empieza a haber ese regreso del exilio, ese regreso del cautiverio en Babilonia. Y vemos 3 regresos, ¿sí? El primero, que es liderado por Zorobabel, y sobre él vamos a ver un poco ahora, sobre este primer regreso de Zorobabel. Después hay un segundo, este es como el regreso para la reconstrucción del templo, ¿sí? Ustedes recuerdan, si alguno se acuerda, el pacto con Moisés y cómo el pueblo realmente disfrutaba de la presencia de Dios era en el templo, era lo que Dios había mandado, a través del santuario, el tabernáculo y todos los sacrificios y los festivales que Dios había instituido para que tengan comunión con Él. Durante ese tiempo que estaban en Babilonia cautivos, no tenían templo, pero igual vemos, por ejemplo, Daniel, que ¿qué hacía? Oraba con dirección a Jerusalén, oraba a Dios, mantenía por supuesto su relación con Dios, pero Dios había ordenado la construcción del templo. Y lo que Dios quería es que el templo que había sido destruido y quemado y asolado por el imperio babilónico vuelva a ser reconstruido. ¿Se entiende? Yo espero que me estén entendiendo y que no esté mareando demasiado. Si no, al menos les genero el hambre de empezar a entender todas estas historias y meterse. Al menos ese es mi gran deseo, que todos podamos empaparnos de la Biblia y entender, no por las historias en sí, sino para entender las verdades de Dios que se esconden detrás de estas historias y que si muchas veces no entendemos los contextos, vamos a divariar. Entonces vemos
el primer regreso del pueblo, que está cautivo en Babilonia, a Jerusalén. El primero para la reconstrucción del templo, el segundo es liderado por Zorobabel, el segundo es liderado por Esdras, ¿sí? Para la reconstrucción espiritual. Y el tercero es liderado por Nehemías, para la reconstrucción de los muros. ¿Sí? El primero, ¿sí? El de la reconstrucción del templo, ronda los años 580 a.C. Ustedes se acuerdan que la historia antes de Cristo se ve, los números van de mayor a menor. ¿Sí? 580 y algo, por ahí lo vamos a ver ahora. Antes de Cristo, el primer regreso para la reconstrucción del templo. ¿Sí? En los 480 por ahí es el segundo, el de Esdras, y en los 444 antes de Cristo es el de Nehemías, el tercero. Y es en esa época que Nehemías, uno lo ve tan distantes en la Biblia, es contemporáneo ¿con quién? Con Malaquías, profeta, el último profeta que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y así como vemos en el libro de Esdras, que está acá en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, es contemporáneo con dos profetas, Ageo y Zacarías. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Yo creo que algunos están mareados, pero si están mareados, o no sé, me encantaría saber, pero las caras no me dicen nada, no sé si están... Y a veces, realmente les confieso, a veces me pasa de no querer profundizar en estas cosas para ir a apuntar a la verdad del mensaje bíblico que queremos meditar en nuestros corazones, y es lo que vamos a ver ahora enseguida. Pero es bueno poder entender, sabemos de tantas cosas, hermanos, manejamos tanta información de tantas cosas, y de la Biblia somos perfectos ignorantes. Y nos debería dar vergüenza, hermanos, a todos, y yo a mí principalmente. A mí, pero les confieso delante de Dios, de estar muchas veces meditando y el Espíritu de dentro de mí diciendo, ¿no te da vergüenza? ¿No te da vergüenza? Tenés todo para entender y conocer, y como enseña Pablo, ¿no? Ya pudiendo ser maestros, siguen bebiendo de leche. Y a todos nos debería despertar esa inquietud de decir, tengo que conocer más del Dios de la Biblia y conocer su palabra. O sea, tenemos tanta información de tantas cosas, pero de esto somos ignorantes muchas veces y no entendemos y se nos mezcla y todo. Y entiendo que muchas veces sea complejo para nosotros porque no es nuestra cultura, no es nuestro país, se mencionan un montón de nombres y contextos diferentes en una época diferente. Pero es bueno, hermanos, poder hacer un esfuerzo para entender las verdades de Dios y entender los contextos donde se plantean las verdades de Dios. Muy bien. ¿Cómo se divide el Antiguo Testamento? Me encanta esta división, porque es fácil de recordar. 17, 5, 17, ¿sí? 17, 5, 17. ¿Ah? Si no lo dividimos, o sea, agarramos todos los libros y hacemos una división fácil, es 17, 5, 17, no están en orden, ¿sí? Porque la Biblia no está escrita cronológicamente, como les mostraba. 17, libros históricos, muy bien, ahí tenemos varios de estos que mencionábamos, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, toda la historia de los reyes, de todo el pueblo de Israel, que nos relatan justamente esta historia. Ahora hay 5 que son poéticos, que están metidos dentro de estas historias de alguna u otra manera. ¿Sí? Ahí vemos Job, Salmos, Proverbios. Por ejemplo, los Salmos de David fueron contemporáneos a lo que plantea, por ejemplo, Primera Reyes. ¿Sí? O la historia de David está narrada en diferentes libros históricos, pero que son complementarios con los Salmos. ¿Sí? Y así lo mismo, pero bueno, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Y después tenemos 17 libros proféticos. Perdón, sí. Los Salmos contados como un libro solo, siendo que son 3. Cierto. Cierto. En verdad, el Antiguo Testamento estaba escrito en la Biblia hebrea, escrito en 3 rollos diferentes, ¿sí? En 3, no me acuerdo el nombre, Tanakh, creo que es el Tanakh, que es todo, y no me acuerdo los 3
divisiones que tenía la Biblia hebrea en su momento, que es lo mismo que tenemos hoy nosotros. ¿Sí? Acá, la Torá y no me acuerdo los otros dos. Y luego tenemos los libros proféticos, ¿sí? Que son 17. Son 16 profetas. Pero bueno, son 17 libros proféticos. No vamos a terminar con eso. Que tenemos lo que llamamos los 4 mayores, o los 5 mayores si agarramos los libros proféticos. Los 5 libros de profetas mayores. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones. ¿Lamentaciones de quién está escrito? Por Jeremías y Daniel. Y luego los otros son 12 profetas menores. ¿Sí? Ok. Ahora, más o menos la historia ya la veíamos, ¿no? Seguimos toda la historia y está narrada en los libros históricos. Los poéticos están mezclados, por decir de una manera, narran poesías, por decirlo, simplificarlo, que están metidas dentro de este libro histórico. Ahora, los proféticos, ¿dónde los metemos? En toda esta historia. Porque a eso capaz que a algunos les mezcla más, ¿no? ¿Cómo entender que este profeta es contemporáneo con quién y de qué está hablando? Y eso es importante, porque si yo voy a leer Isaías, no entiendo en qué contexto está hablando, no voy a entender. ¿Sí? Y me encanta esta división. ¿Sí? Hay 2 que son dudosos, que no las podemos meter en una de estas divisiones, que son Abdías y Joel. ¿Sí? Pero después, todos los otros los podríamos dividir en estas 3 divisiones. Antes del exilio, o sea, antes de que se le han llevado cautivos a Babilonia, ¿sí? Antes, y ahí, ¿se acuerdan que el reino está dividido en 2? Entonces hay unos profetas que le hablan a los del reino del norte y otros que le hablan a los del reino del sur. Está en esa época. Después tenemos los de durante el exilio, por ejemplo Daniel, que los veíamos que estaba dentro del exilio, estaba dentro del cautiverio de Babilonia, y luego los posteriores al exilio, ¿sí? Los que volvieron del exilio. Entonces, antes del exilio, por ejemplo, tenemos a Jonás, Amós, Oseas, que le hablaban a los del reino del norte, Israel. Y Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías, a los del reino del sur, antes del exilio. Durante el exilio tenemos a 3. Jeremías hablando en Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Sí? Y una vez que el pueblo vuelve a estos regresos que veíamos, estos 3 regresos, ¿sí? Que vuelve a su tierra hasta que llega Cristo luego, en esos 3 regresos hay 3 profetas más. ¿Quiénes son? No, Isaías está antes del exilio. ¿Quiénes son esos 3? Están buscando a ver quién falta ahí. A ver quién... Les decía, algo les adelantaba antes. Ageo y Zacarías, ¿sí? Y Malaquías. ¿Sí? Que Malaquías es el último. Pero hoy, y todo esto, es para no solo para hacer contexto, sino lo que hice por gusto, no solo para hablar del libro de Ageo, que es el que vamos a estudiar hoy. No sé ni qué tiempo estamos. Sino, lo hice por gusto para hacer un repaso de estas cosas. Pues si no, muchas veces no las hablamos, ¿o no? ¿Sí? ¿Es cierto? O sea, le damos por sentada algunas historias, pero no hacemos un repaso de decir, bueno, ¿dónde estamos metidos en todo esto? Y para entrar al libro de Ageo, tenemos que entender, bueno, ¿en qué estamos? ¿Dónde estamos metidos? ¿Sí? Son y media, yo creo que esto ya... El hermano tiene un buen consejo. ¿Cómo pasa el tiempo? Increíble. Hoy sí me pasó, hoy te entiendo, hermano. Pensé que esto iba a llevar mucho menos. No me gusta. Me gusta, hermanos, que estas cosas puedo desarrollarlas quizás los miércoles, que tenemos más tiempo para el estudio bíblico y puede ser más participativo. Pero quería hacer este contexto para poder hablarles de las verdades, porque es bueno los domingos pensar en las verdades que Dios nos enseña a través de su palabra. Pero, si les parece, entonces vamos a dejar para un próximo domingo de ver qué nos enseña el libro de Ageo. Pero ahora, hermanos, pueden llevarse a sus casas leer el libro de Ageo y repasar estas cosas. ¿Quieren que les comparta esta presentación? ¿Sí? Y repasamos esto.
y un próximo domingo, no sé si el próximo o cuando quieran, vemos y leemos sobre el libro de Ageo. Pero vamos, si quieren, son 1:30, no sé ni cuánto tiempo va, no sé si seguir algo más o ya corto acá. ¿Qué dicen? ¿Algo más? ¿Tenemos tiempo para algo más? Bien, una introducción al libro para después, la próxima domingo vemos el mensaje del libro, ¿sí? Las cosas que el libro nos habla. Vamos, ¿quieren leer el libro de Ageo? Vamos a Ageo. Ahora, si se acuerdan, los últimos 3 libros del Antiguo Testamento son estos 3 profetas que les decía post del exilio. El libro de Ageo tiene solo 38 versículos, ¿sí? Dividido en 2 capítulos. Ageo es un profeta que habla con el pueblo, ¿sí? En un momento puntual de esta historia del regreso, que ahora vamos a entender cuál es ese momento. Dice, lo leo. En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. El rey Darío, ¿quién es el rey Darío? ¿Era un rey de dónde? ¿De qué imperio? Del imperio persa, que si se acuerdan, volvemos, fue el que liberó, el que conquistó a los babilonios y por lo tanto ahora les dio permiso a los judíos para que vuelvan a sus tierras, ¿sí? En ese contexto, Darío fue uno de los reyes de Persa. El primero, el que le permitió al pueblo que vuelva, fue Ciro, que lo vamos a ver en el libro de Esdras, ¿sí? Pero ahora estamos con Darío. Estamos hablando del año, ahora vamos a ver los años. En el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Acuérdense de este nombre. Ageo primero, Zorobabel, ¿sí? ¿Quién era? Gobernador de Judá, el que permitió el imperio persa que gobernara el pueblo de Israel, en Judá, este remanente que había venido. Y a Josué, no Josué, el que liberó el de la conquista, ¿no? Josué, hijo de Josadac, un sumo sacerdote de ese momento, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, antes de seguir, hermanos, antes de seguir, necesito esto para que, pues si no, no se va a entender. Ageo, les decía, que es contemporáneo al libro de Esdras, ¿sí? Que está mucho más atrás en la Biblia. Esdras nos narra en el libro del capítulo 1 al 6, así que estos son lo que pueden llevarse a sus casas para meditar para el próximo domingo. Del 1 al 6 vemos la historia del primer regreso, ¿sí? Con Ciro, el rey persa, que permite a los judíos que vuelvan a su tierra, ¿sí? Primer regreso. Y ahí vemos, pero se lo resumo, vemos en esos primeros capítulos que vuelve el pueblo, imagínense, pueblo cautivados por Babilonia, vuelven a Jerusalén y está todo destruido de sus cosas. El templo que ellos habían encontrado, habían habitantes todavía ahí, habían habitantes que eran algunos samaritanos, como les decía, que estaban mezclados. Era gente que se había mezclado y que vamos a ver que después son enemigos, en cierto sentido, porque temían a Dios, pero también se la llevaban con los ídolos del pueblo. Habían hecho una mezcla espantosa, ¿sí? Por eso el pueblo de Dios siempre rechazó tanto a los samaritanos y por eso vemos ese rechazo a los samaritanos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, volvemos a Esdras. O sea, estamos en Esdras. El pueblo viene, encuentra todo destruido, ¿y cuál es lo que Dios le manda al pueblo a hacer? A reconstruir el templo. ¿El templo que quién lo había construido? Salomón. Salomón lo había construido, pero se había destruido cuando los babilónicos
conquistaron y destruyeron todo. Ahora el mandato de Dios era reconstruir, porque era el lugar donde habitaba la presencia de Dios, donde los podían venir a ofrecer culto y sacrificio a Dios. Hoy vamos a ver qué es el templo hoy para nosotros, pero hoy la presencia de Dios no se limita a un lugar, aunque sí somos el templo de Dios, pero lo vamos a ver. Pero para ellos esto era fundamental. Para mantener la comunión con Dios, era obedecer a Dios, reconstruir el templo. Lisa y llanamente. Y entonces vemos en los primeros capítulos de Esdras que se empieza a construir, primero se construye un altar, ¿sí? Y los judíos vuelven a hacer sus festividades y los sacrificios, tal como Dios le había mandado, y empiezan a construir, a poner los cimientos del templo. ¿Sí? Empiezan a poner los cimientos del templo. Hasta que en un momento aparecen samaritanos, ¿sí? Que les decía que eran esta mezcla que había quedado en esa tierra, que le dicen, esto es importante para entender a Ageo, que le dicen a Zorobabel, que era el que lideraba el pueblo, el que había venido, ¿sí? Liderando el pueblo y que estaba encomendando la misión de reconstruir el templo, le dicen, vos, los ayudamos, ¿sí? Reconstruimos con ustedes, ¿sí? Pero era una mezcla rara, fea, que a Dios le desagradaba porque temían a Dios, pero adoraban a dioses falsos. Y Zorobabel correctamente le dice, no, de tu ayuda no queremos, ¿sí? Manos sucias no. Y estos muchachos eran tan buenos cristianos que hacen, bueno, entonces le mandan cartas a los persas, ¿sí? Diciéndole que ojo con esto, que le están dando mucha libertad, que vuelven a su pueblo, que van a reconstruir el templo. Mirá que estos son famosos por ser revolucionarios, ojo que te van a levantar todos si vos le das cabida. En otras palabras, llevándolo al uruguayo. ¿Sí? Esto es lo que nos plantea Esdras. Y por eso ahí vemos que se plantan los cimientos y se empieza y se corta la reconstrucción del templo. Y queda a medias. Y hasta ahí vemos el capítulo 6 de Esdras. ¿Sí? Y en este contexto es donde entra Ageo. Ageo entra a la cancha en este contexto. ¿Qué pasa? Yo, a ver si lo muestro acá, es mejor. ¿No? Babilonia conquista Judá en 586 a.C., ¿sí? Cautiverio babilónico, se destruye el templo, se llevan a los judíos para Babilonia. ¿Ah? ¿Cuándo vuelven? En el 538, el primer regreso, ¿sí? Con Zorobabel para reconstruir el templo, 538, unos 50 años aproximadamente. ¿Sí? Acá vuelven y aproximadamente 2 años que lleva poner los cimientos, hacer los altares, o sea, todo este tiempo que vemos en estos primeros capítulos de Esdras. Y en el 520 estamos nosotros acá en Ageo. ¿Sí? Pasaron 16 años desde que se pusieron los cimientos, ¿sí? Desde que se pusieron los cimientos, no desde que llegó el pueblo, sino que se pusieron los cimientos, hasta que aparece acá Ageo en acción, profetizando al pueblo, amonestando al pueblo y despertándolos a que cumplan con lo que tienen que cumplir, que es reconstruir el templo. ¿Se entiende? ¿Está claro? Entonces acá volvemos. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa, ¿no? El templo, está desierto? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa
y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y seguimos. Después vamos a seguir con esto para retomar y entender el contexto y volver y profundizar más en esto. Pero nos podemos ir hoy con esto, solo con esto. Ageo, lo que estaba sacudiendo al pueblo, ¿qué pasó en estos 16 años? ¿Qué hizo el pueblo? Se preocupó en construir sus propias casas, artesonadas, lujosas, y armarse y vivir para su comodidad, su confort y sus propios intereses, y le dieron la espalda a los intereses de Dios. ¿Sí? Le dieron la espalda a Dios. Hicieron su voluntad, vivieron a su manera, dándole la espalda a Dios. Se preocuparon tanto y se enfocaron tanto en sus quehaceres diarios, que eran naturales y aprobados por Dios, porque reconstruir la casa no era ningún pecado, ¿no? Reconstruir sus propias casas que estaban destruidas estaba mal. Y por eso Ageo en el libro empieza a exhortarlos y a decirle, mediten bien, porque están viviendo solo para ustedes y se están olvidando de que tienen que vivir para Dios, porque Él es Dios quien lo creó. ¿Sí? Y es el Dios que requiere de nosotros toda nuestra honra y nuestra adoración. Esto es lo que nos empieza a hablar el Ageo. Empieza a sacudir el pueblo. Y ese mensaje, que lo vamos a estudiar mejor el próximo domingo, es tan latente para nosotros hoy. Es tan latente para nosotros hoy. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿A qué le estamos dedicando el tiempo? ¿Qué estamos haciendo? Porque hoy quizás no tenemos el templo destruido, no estamos haciendo nuestras casas, pero la misma realidad se asemeja a nosotros. ¿A qué le estamos dedicando nuestro tiempo? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Y a qué realmente? ¿En qué estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas, que es vivir para Él y expandir su reino y vivir 100% para su reino? ¿O estamos viviendo para cumplir nuestros deseos, teniendo a Dios a un costado, ahí al lado, que nos acompaña, por supuesto, que viene a la reunión con nosotros, que estamos en todos nuestros conceptos cristianos, pero que es un agregado más en medio de todas nuestras tareas y quehaceres y responsabilidades, porque son responsabilidades que tenemos que hacer, ¿no? Que podamos meditar en esto, y vamos a seguir profundizando en esto el próximo domingo, pero que nos llevemos a esto y que podamos repasar juntos todo este libro de Ageo, y si quieren leer Esdras y Ageo y meditar realmente. Recuerden de esto, por favor. Si realmente quieren, si quieren, como vemos en toda la Biblia, que aquellos cristianos realmente meditaban y la ley de Jehová estaba a su delicia. Para nosotros, sé que esto es bastante relativo últimamente, ¿no? Porque leemos y vemos en función del momento. Pero que realmente podamos meditar en su palabra y profundizar en estas cosas para sacar provecho para nuestra vida, no para tener conocimiento, no para saber hablar mejor de estos temas, sino para cimentar nuestra vida sobre la base, la verdad, y vuelvo al mismo pensamiento. Todos quisiéramos escuchar la voz de Dios, todos quisiéramos que Dios nos baje y nos hable, y Él bajó y nos habló y está en su palabra, y la tenemos para estudiarla y meditarla. Y yo sé que a veces tiene algunas aristas complejas para estudiarla, como veíamos, que tiene muchas vueltas, historias y contextos diferentes. Pero Dios demanda de nosotros que nos pongamos las pilas, y así como nos dedicamos las pilas a un montón de otras cosas, se le dedicamos a Él, a estudiarle, a conocerle y a vivir para Él y para la expansión de su reino. ¿Sí? ¿Amén? Me hubiera gustado poder hacer todo, me cuesta muchísimo esto que me está pasando. No sé si se notan que estoy totalmente descolocado, porque pensé que lo iba a hacer todo. Siempre controlo bien, o intento controlar bien los tiempos, pero sé que es palabra del Señor, y sé que el Señor guía sus cosas, y que a través de su Espíritu, y esto creo que es un temor que siempre uno cuando comparte, quiere compartir lo que Dios le pone en el corazón o que quiere transmitir realmente. Y siempre uno tiene esa decir, bueno, pero, y hasta es muy humano, el uno como querer controlar todo, ¿no? Y como que realmente la gente y el Espíritu obra mucho más allá de lo que nosotros hacemos o decimos, ¿sí? Porque es Dios el que habla en nosotros, en nuestros corazones. Y si el Espíritu está en nosotros, todos nosotros vamos a meditar en esto y vamos a decir, ¿qué hago con esto? Será inconclusa quizás la charla de hoy, pero ¿qué hago yo con todo esto? Quizás
ponerme a estudiar la Biblia y decir en serio, quiero entender. Y esto me pasa a mí, les digo, por eso desde lo profundo, decir, hay un montón de cosas que no entiendo y quiero entender, porque es su palabra. Quiero entender y necesito, y por eso les digo, realmente usted parece, yo les hablo de esto y parece que sé algunas cosas, pero les prometo, cualquiera viene George acá y me hace 2 preguntas y quedo... pero realmente, y eso me da vergüenza, y no necesito que George me venga a hacer las preguntas, sino que el Espíritu dentro de mí me lo hace muchas veces este cuestionamiento. Pero que todos nosotros tengamos ese sentido de decir, tengo que estudiar más su palabra y ponerla por práctica. Amén. Termino con esto, ya di 1.000.000 de vueltas. Señor, gracias. Señor. Llévanos más a ti a estudiar tu palabra, Señor. Que esto, Señor, que meditamos hoy, nos motiva a todos a profundizar en tus cosas, Señor. Señor, a través de tu Espíritu, trabaja en nuestros corazones. A pesar de mí y mis vueltas y mis... Señor, tú hablas por medio de tu Espíritu a todos nosotros, Señor. Gracias por este impulso a buscarte más. Ayúdanos a estudiar más de tu palabra, a entender tu palabra, a esforzarnos por entenderla y sobre todo, Señor, a ponerla por práctica. Ayúdanos, Señor, a empezar a meditar en estas verdades de Ageo que son tan reales para nosotros hoy. Tan verdades. ¿Dónde estamos construyendo? ¿Qué estamos edificando? Si estamos edificando para nuestros propósitos terrenales que se destruirán y que se terminarán en ¿cuánto? No sabemos, Señor, pero 50, 100, 150 en imposible años. O si estamos construyendo realmente para tus propósitos eternos, Señor. Señor, ayúdanos a realmente meditar en esto. A ser sabios, Señor. A entender que no hay nada más glorioso que vivir para ti, Señor, el creador de todas las cosas y quien lo gobierna todo. Y dejar de insistir con vivir para las cosas creadas, para tus criaturas, Señor. Sea el dinero, sea la familia, o sea cualquiera de los ídolos que siempre corremos detrás de ellos. Nuestro trabajo, nuestras cosas. Ayúdanos, Señor, a entender que no hay plenitud más grande que vivir para ti, que lo has creado todo y que en ti dependen todas las cosas, Señor. Bendice a mis hermanos, bendíceme, Señor. Ayúdanos a ir más adentro en tu palabra y en conocerte a ti, Señor. Y en vivir esta realidad y ponernos las pilas, Señor, en construir para tu reino y que nuestras vidas estén solidificadas en ti, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.